En febrero de 2025, un usuario de TikTok llamado Michael G. Beck subió un video bastante inquietante. En él, se le ve explorando un edificio abandonado en Nashville, con la idea de encontrar algo extraño en su interior. Al inicio, Michael camina por el lugar durante unos minutos sin ver nada fuera de lo común, hasta que sucede esto. Yeah, I'm at this abandoned prison in Nashville, and I've been hearing voices, and I'm not sure if it's real. Oh my god. Mientras explora un edificio abandonado, Michael graba cómo una puerta comienza a cerrarse lentamente. Detrás de ella aparece una figura oscura con ojos brillantes que lo observa. El video se corta justo después, dejando el misterio sin resolver. No se sabe qué era esa figura ni si representa un peligro para él. Lo que es indiscutible es que la cosa que estaba detrás de la puerta era enorme y sin duda alguna inquietante. ¿Y tú, qué crees que habita en este edificio? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, un hombre camina por el sendero del bosque junto a su grupo de amigos. Emocionado por su trayecto, decide grabar el recorrido sin imaginar que la cámara captaría algo más. Atentos. ¿Lo viste? Mientras el hombre continúa caminando, la cámara logra captar a lo lejos una especie de sombra que se acerca rápidamente. Cuando nuestro amigo se percata de esto, regresa a ver, pero la sombra ya había desaparecido. Algunos usuarios mencionan que esto podría ser solo la rama del árbol, mientras otros sí logran dar forma humanoide a esta sombra. ¿Y tú, qué crees que sea esto? Dímelo en los comentarios. Lo siguiente ocurrió en Tetecala, México. Una cámara de seguridad registró, en horas de la madrugada, algo inquietante. Atentos. Mientras la noche transcurre, una figura translúcida que se asemeja a un jinete con su caballo pasa por esta calle alertando a los perros que se encontraban cerca. ¿Podríamos estar ante la presencia del espectro de un jinete y su fiel acompañante? ¿O es simplemente un fallo extraño de cámara? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue compartido por un usuario llamado Sleet, quien relata un suceso ocurrido hace 8 años mientras trabajaba como enfermera en el turno de noche. Tras la muerte de un paciente y luego de preparar el cuerpo, se encontraba en un pasillo vacío cerca de la habitación del fallecido. Todo estaba en completo silencio, ya que era de madrugada, cuando algo realmente terrorífico sucedió. El usuario menciona en la descripción del video: fue un día como hoy, hace 8 años cuando trabajaba como enfermera de rehabilitación. Una de las pacientes falleció y preparamos su cuerpo para que la familia viniera a visitarla y la morgue se la llevara. El pasillo estaba prácticamente vacío y no había nadie cerca de su habitación. Era medianoche, así que no se encendía ningún televisor. La luz de la llamada de la difunta se encendió, bajé y la apagué.
Estaba colgada en la pared, lejos del cuerpo. Regresé a mi puesto. La luz se encendió de nuevo. Esta vez contesté por teléfono para que se apagara sin tener que bajar. Fue entonces cuando se encendió el altavoz y escuché esto en su habitación. ¿Alguien puede entender lo que decía? ¿Acaso fue un mensaje del más allá? Déjame tu opinión en los comentarios. Lo siguiente ocurrió en una finca en El Salvador durante la noche. Una cámara de seguridad grabó algo extraño. En el video, una figura translúcida aparece deslizándose silenciosamente por la propiedad que provoca la alteración entre los perros que se encontraban descansando. Hasta el momento, nadie ha logrado explicar qué es exactamente. Algunos piensan que puede ser algo maligno, mientras otros creen que podría tratarse de un efecto de luz. ¿Y tú, crees que esta grabación prueba la existencia de una entidad en esta finca? ¿O solo fue un efecto de luz captado por el sensor de la cámara? Dímelo en los comentarios. Una mujer llamada Kikyo contó que cuando ella y su esposo se mudaron a una nueva casa en otro vecindario, encontraron señales que le decían que algo no estaba bien con su nuevo hogar. No sé, desde que nos mudamos aquí a la casa empezaron a suceder cosas rarísimas. Sin embargo, nunca había sentido nada en la casa. La cuestión es que cuando nos mudamos de casa, los ex vecinos, los ex personas que estuvieron rentando aquí nos dijeron que pues que esta casa según tenía algo porque todas las parejas casadas se terminaban separando. Otra cosa es que nosotros encontramos como clavos en las esquinas de las puertas y moneditas también metidos en los rincones. Esos son rituales, sí son rituales. Una noche, cuando Kikyo y su esposo volvían a casa, ella notó que la puerta del auto de su vecino estaba completamente abierta. Lo raro era que no había nadie cerca. Pensando que algo podía estar mal, se acercó al vehículo para ver qué pasaba. Pero a partir de ahí, todo se volvió muy extraño. Oigan amigos, estoy bien preocupada porque no sé qué le pasó a mi vecina, güey. ¿Eh? Al ver que el auto estaba vacío, Kiki y su esposo se detuvieron un momento a pensar si debían avisarle al vecino que su puerta estaba abierta. No me acuerdo de su nombre. Hola, ¿hablaremos a la policía? No, hay que ver si contesta. Su garage. Si no estuviera ahí, no estaría claro. Ah, mira, yo creo que ya prendió la luz. ¿No? ¿Es tu lámpara? No, a ver, bájala. Tócala un poquito más fuerte. Ay, le tocas tú, me da miedo. ¿Ah? Le tocas tú, me da miedo. Uy, la mierda. Uy, la mierda. Uy, tiene una pinche mierda ahí. Tiene como, se ve como una cabeza, te lo juro. La señora, ¿no? Ah.
Hi, hola, soy yo, la vecina de al lado. Who is it? It's me, your neighbor. The next door neighbor. We're trying to let you know. We're trying to let you know your car is open. ¿Ah? Your car is open. ¿Qué pasó? Su carro tiene toda la puerta abierta. ¿Mi carro? Sí. Oh my God. How can we open? No sé, yo no sabía español. Soy yo, su vecina de al lado. Oh my God. Sí, su carro tiene toda la puerta abierta. Alguien la abrió. Sí. ¿Qué versión, Sí, está. Yeah. ¿Quiere que le hablemos a la policía? Virgen del Carmen. Alguien lo abrió. Y él tiene la llave. ¿Quién? ¿O sí? El que viene a robar acá todo el tiempo. No hay que se pueda sacar. Creyó que había algo. ¿Ya? ¿Quiere que le llamemos a la policía? Y está lag. Yeah. La batería. Y es la puerta, esta puerta ya no trabaja porque la rompió. Mientras Kikyo golpeaba la ventana del vecino, se llevó un gran susto al ver un rostro extraño y observándola de forma siniestra. Aunque parece que era la mujer mayor que vivía allí, algo no cuadraba, su comportamiento era raro. Sin embargo, cuando la vecina salió, parecía realmente sorprendida por la puerta del auto abierta, como si no supiera nada. Desde ese momento, los sucesos extraños en la casa de Kikyo solo se intensificaron. ¿Está alguien contigo durmiendo? Sí, está mi esposo. Mis 2 hijos están aquí. Los ronquidos que están escuchando son de él. No hay nadie en la casa. Hoy se escuchan también pisadas en el techo, güey. También ahorita ya estoy más tranquila que hace rato, porque hace rato cuando hice un live también y salí y estaba mi cajón de abajo de la cama abierto. Se escuchó el ruido cuando yo estaba grabando. Ese video lo subí. Pero no mames, gente, hace rato yo quería llorar porque tenía mucho miedo, neta. Cabrón, no mames. Puta madre. Ay, no, gente, yo creo que le voy a hablar a la policía porque neta que no. Y es que no están tocando mi ventana. No está tocando mi ventana. Es la puerta del cuarto la que están tocando. No mames. Hay alguien afuera de la puerta del cuarto, güey. Pero no es un puto pan.
Voy a sentar aquí porque ya se recorrieron mis hijos. Entonces, No, te pintaste aquí. ¿sí ven en dónde están mis hijos? Carajo. La noche siguiente, mientras se hacía una transmisión en vivo, Kikyo se mantenía despierta mientras su familia dormía a su lado. De pronto, comenzaron a escucharse ruidos extraños por toda la casa y golpes constantes en la puerta del cuarto. Pero lo más aterrador fue cuando escuchó claramente la voz de su hijo. Aunque él estaba dormido, justo al lado, a pesar del miedo, Kikyo intentó mantener la calma para no alarmar a su familia. La situación empeora cuando las luces de la habitación se empiezan a prender y apagar sin razón alguna. Kikyo cree que todo esto está conectado con lo que vivió la noche anterior con su vecina y el auto. Hasta ahora, el caso sigue sin explicación. ¿Y tú crees que el encuentro con esa mirada tétrica en la ventana de la vecina tiene algo que ver con estos eventos? Tú decides. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.